Jean William Fritz Piaget fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre el sujeto y objeto. Sus principales influencias, además de las de Alfred Binet, fueron las de James Mark Baldwin, de quien toma las nociones de adaptación por asimilación y acomodación en circularidad. A través de Baldwin le llega el influjo de la filosofía evolutiva de Spencer, filosofía directamente imbuida de la teoría de Darwin. Piaget emprendió así su teorización y logra sus descubrimientos teniendo una perspectiva que al mismo tiempo biológica, lógica y psicológica, reuniéndose en una nueva epistemología. Es por ello que nos habla de una epistemología genética, entendiendo aquí la epistemología no como la rama de la filosofía que estudia a la ciencia, sino como la investigación de las capacidades cognitivas. Publicó varios estudios sobre psicología infantil e inicialmente partió en la detallada observación del crecimiento de sus hijos. Elaboró hipótesis de la inteligencia sensoriomotriz que describe el desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica que se sustenta en la acción. Sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural. Piaget definió 4 etapas del desarrollo cognitivo de los niños, centradas en el desarrollo del pensamiento. Así, los estadios de Piaget son los siguientes. Primero tenemos el estadio sensorio-motor. Dentro de eso están los actos reflejos, desde el recién nacido hasta un mes. En el primer subestadio aproximadamente, durante el primer mes de vida, se encuentra la etapa de los actos reflejos. El recién nacido responde a la estimulación externa mediante acciones reflejas innatas. Por ejemplo, si el bebé entra en contacto con un objeto como un dedo cerca de la boca o en la mejilla, inmediatamente succionará por reflejo. El segundo estadio es la etapa de las reacciones circulares primarias. Se caracteriza porque el bebé repite acciones placenteras centradas en su propio cuerpo. Por ejemplo, los bebés de 1 a 4 meses suelen mover los dedos, patear con sus piernas y chupar sus pulgares. Estas acciones no son reflejas, se realizan de forma intencional, buscando generar estimulación agradable. Como tercer punto tenemos las reacciones circulares secundarias, que es desde los 4 meses a los 10. Durante este estadio de desarrollo, los bebés repiten acciones que les resultan placenteras, tanto aquellas que involucran objetos como las que implican acciones con sus propios cuerpos. Un ejemplo de esto es cuando el niño agita su sonajero por el placer de escuchar el sonido que produce. Como cuarto punto tenemos la coordinación de esquemas secundarios, que es desde los 10 a los 12 meses. En lugar de simplemente realizar acciones interesantes, los bebés muestran signos de habilidad para utilizar sus conocimientos adquiridos y alcanzar una meta. Por ejemplo, el bebé no solo agitará el sonajero, sino que intentará alcanzarlo y apartará cualquier objeto que se interponga en su camino para agarrar el sonajero. Como quinto punto tenemos las reacciones circulares terciarias, que es desde los 12 a 18 meses. Estas difieren de las reacciones circulares secundarias en el sentido de que son adaptaciones intencionales a situaciones específicas. El niño, que antes exploraba un objeto desmontándolo, ahora intenta volver a ponerlo todo junto. Por ejemplo, apila los ladrillos que previamente sacó de su camión o vuelve a insertar los bloques uno dentro del otro. Tenemos el principio del pensamiento, que es desde los 18 a los 24 meses. Finalmente, en el último escalón se encuentra el inicio del pensamiento simbólico. Este estadio es una transición hacia la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo. Los bebés ahora son capaces de formar representaciones mentales de objetos. Esto significa que han desarrollado la capacidad de visualizar objetos que no están físicamente presentes. Esto es crucial para adquirir la permanencia del objeto, el logro más fundamental de toda la etapa sensoriomotora del desarrollo. Etapa preoperacional. Va de los 2 a los 7 años. Esta etapa se caracteriza por el juego simbólico, el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. También está presente el concepto de irreversibilidad. La teoría del desarrollo cognitivo divide la etapa preoperacional en 2 subestadios.
El simbólico o preconceptual, que va de los 2 a los 4 años, en donde entienden el mundo que les rodea mediante imágenes concretas, asocian el significado de las palabras a la experiencia vivida y tienen preconceptos de lo que les rodea en función de lo que perciben a través de los sentidos. Por otro lado está el intuitivo o conceptual, que va de los 4 a los 7 años. En este tienen una percepción inmediata de lo que les rodea, utilizan imágenes y las experiencias sensoriales vividas para identificar conceptos e interiorizar qué significa cada uno de ellos. Durante la etapa preoperacional hay actividades que ayudan a mejorar el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños. Algunos ejemplos pueden ser: a los 2 años, jugar e imitar a las personas del entorno; de los 3 a los 4 años, dibujar objetos y figuras mediante el garabateo; a los 4 o 5 años, construir objetos con diferentes materiales, y también se recomiendan los juegos musicales. Entre los 5 y los 6 inventan amigos imaginarios para aprender a crear vínculos de amistad, y entre los 6 y los 7 ya pueden realizar juegos de rol en los que cada participante tenga un carácter más ajustado a la realidad. Por ejemplo, jugar un juego de familia en donde cada uno tiene su papel concreto: el papá, la mamá, el hermanito. ¿Ahora quieres un globo? ¡Mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡No tengo! Quiero que me digas cuál de los dos vasos tiene más agua. ¿Por qué? Ok. Y si hago esto, ¿cuál tiene más agua? Ese. Y si ahora hago esto, ¿cuál tiene más agua? ¿Por qué? Ok, gracias. ¿Cuál de los dos filas tiene más? Son parecidas. A ver, son parecidas. Y si ahora hago esto, ¿cuál tiene más? Esta, ¿Por qué? porque la hiciste en bolita. Estadio de operaciones concretas, de los 7 a los 12 años. En este periodo, el niño ha adquirido la suficiente madurez biológica para actuar mediante reglas. Este momento evolutivo se caracteriza por el desarrollo de un pensamiento lógico, que ya no necesita tanto de una manipulación física. Además, le permite al menor hacer una reflexión más flexible, sin basarse únicamente en las apariencias de los objetos. En esta instancia, los niños tienen madurez para emplear la lógica y sus reglas para llegar a conclusiones. Sin embargo, aún no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética, por lo que solo pueden aplicarlas a elementos físicos. Su raciocinio se ve limitado por lo que pueden oír, tocar y experimentar. Es por esto que la etapa se denomina operaciones concretas. Según la teoría del desarrollo de Piaget, en la etapa de las operaciones concretas, el niño adquirirá varias habilidades fundamentales que se describen a continuación. La seriación es la capacidad que permite comparar elementos y ordenarlos con base en sus diferencias. Esta operación es necesaria para el manejo de los conceptos como los números, el tiempo, las medidas o la orientación. La clasificación es la habilidad que permite catalogar los objetos según sus características y determinar si pertenecen a un conjunto determinado o a una jerarquía. La conservación permite reconocer que un objeto puede ser el mismo a pesar de los cambios de apariencia. La reversibilidad es la habilidad de volverse en el pensamiento, lo que le permite razonar en orden inverso. De acuerdo con un artículo publicado en Plumilla Educativa, Piaget sostenía que la reversibilidad es la característica más definida de la inteligencia. Si el pensamiento es reversible, entonces puede seguir el curso del razonamiento hasta el punto del cual partió. El desentramamiento consiste en considerar varios aspectos de una misma situación. Por ejemplo,
Los pequeños pueden tener en cuenta la altura de un vaso y su anchura a la vez. En etapas anteriores, solo eran capaces de centrarse en una de estas cuestiones para dar una respuesta. Las relaciones espaciales. En la etapa de operaciones concretas, los niños son capaces de hacer relaciones espaciales. Esto les permite interpretar un mapa, ir y venir de la escuela, estimar cuánto tiempo se emplea para ir de un lugar a otro y recordar la ruta y los puntos de referencia que existen en un camino. Resolución de problemas aritméticos. Los niños también adquieren habilidades para resolver problemas aritméticos simples, planteados en palabras. En esta etapa aprenden a usar operaciones matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y pueden aplicarlas en su cotidianidad. La consistencia del autoconcepto. El desarrollo cognoscitivo durante esta etapa les permite a los niños formar conceptos más complejos de sí mismos y mejorar la comprensión y el control de sus emociones. Reducción del egocentrismo. La etapa operacional concreta está marcada por la disminución del egocentrismo. En fases anteriores, los niños tienen problemas para tomar la perspectiva de los demás. En cambio, en la etapa concreta pueden pensar sobre las cosas de la manera en que los demás las ven. La transitividad es la capacidad para establecer deductivamente la relación que existe entre dos elementos. Por ejemplo, comprender que si un perro es un mamífero y un caniche es un perro, entonces el caniche es un mamífero. Estadio de operaciones formales. Este es a partir de los 12 años. Este periodo coincide con el inicio de la adolescencia y la transición al mundo adulto. Los jóvenes adquieren la capacidad de pensar de forma abstracta, utilizando ideas en su mente sin depender de la manipulación concreta del objeto. Esto les permite razonar de forma abstracta y creativa, realizar cálculos matemáticos e imaginar el resultado de acciones específicas. Durante el periodo operacional formal, según la teoría de Piaget, los individuos desarrollan habilidades cognitivas más complejas y sofisticadas. Las habilidades específicas que se desarrollan durante este periodo incluyen razonamiento hipotético deductivo. El pensamiento hipotético deductivo es, según Piaget, el rasgo más importante de esta etapa. Sus cualidades son la capacidad de generar hipótesis, deducir consecuencias lógicas, considerar múltiples soluciones y emplear la lógica y la razón para evaluar posibles soluciones. Esta es la base del pensamiento científico. Pensamiento proporcional. Es la capacidad de evaluar la lógica de las declaraciones verbales sin tener que referirse a circunstancias del mundo real. Es decir, los adolescentes pueden pensar de manera abstracta y evaluar la lógica de un argumento sin tener que basarse en experiencias directas. Egocentrismo operacional formal. A diferencia de la etapa anterior, en la que el egocentrismo se basa en la experiencia sensorial, en la etapa operacional formal, el egocentrismo implica una incapacidad para distinguir las perspectivas abstractas del yo y de los demás. Los adolescentes pueden tener dificultad para comprender que otras personas pueden tener puntos de vista diferentes a los suyos. Audiencia imaginaria. Durante la etapa operacional formal, los adolescentes pueden desarrollar la creencia de que son el centro de atención y preocupación de todos los demás. Como resultado, pueden ser extremadamente conscientes de sí mismos y hacer grandes esfuerzos para evitar la vergüenza. Fábula personal. Los adolescentes pueden desarrollar la creencia de que son especiales y únicos, lo que los lleva a concluir que los demás no pueden entender sus pensamientos y sentimientos, y que son invulnerables al peligro. Este tipo de pensamiento puede llevar a comportamientos arriesgados e imprudentes.